ProYael, Ingeniería y Desarrollo Local para el crecimiento del país. Bienvenidos a la tercera temporada del Fondo del Pozo. Estamos hoy en la ciudad de Buenos Aires, siguiendo con estos especiales que empezamos a hacer en el Fondo del Pozo, tocando temáticas que son claves en materia de energía. Hoy estamos en el estudio nuevo de Econojournal, así que agradecemos muchísimo a Nico Gandini y al equipo de Econojournal por darnos esta posibilidad. Y voy a pasar a presentar a mi entrevistado. Él es Emilio Apud, ingeniero industrial de la UBA, también fue secretario de Energía de la Nación y uno de los referentes a la hora de consultar sobre temas de energía. Así que, Emilio, muchísimas gracias por venir, por estar acá con nosotros y por compartirnos también tu visión acerca de lo que está pasando. Un gusto estar acá, Laura. Bueno, me gustaría empezar, ya lo decía al principio, estamos en un momento donde la guerra en Medio Oriente es transversal en lo que está ocurriendo en el mundo y también en la Argentina. Y hoy nosotros también hablamos de lo que son las consecuencias en lo que nos golpea. Hoy no tenemos que preocuparnos como país del abastecimiento del petróleo, porque tenemos nuestro petróleo, pero sí en los efectos que ocasiona también en el aumento de precios. Me gustaría un poco saber o preguntarte en primera instancia, ¿qué es lo que debemos esperar de los efectos de lo que está pasando hoy en el Golfo Pérsico? Depende de cuándo termine, ¿no? Hay algunos outlooks que estiman que ya a fin de abril terminarían los problemas, pero bueno, ya ha habido tantos anuncios en ese sentido que incluso ayer o en esta semana Donald Trump dijo que en 2 días o 3 días ya iban a volver con las negociaciones. Pero si terminara ahora en abril, ¿no? Las consecuencias es que el próximo trimestre vamos a estar todavía más cerca de 100 que de $90 el barril Brent de referencia. Y eso significa que, bueno, también coincide con que el mes que viene se acaban los 45 días que arreglaron las petroleras para no tocar, no trasladar el verdadero precio del barril al precio de los combustibles, ¿no? No sé qué van a hacer después de los 45 días. Y con posterioridad, si bajara el precio del petróleo, por eso yo creo que no va a bajar de los 90 recién a fin de año si termina esto ahora, porque hay que restablecer todo el flujo del transporte de petróleo y gas natural licuado del Golfo Pérsico y además reparar instalaciones dañadas, ¿no? Si sabés que en Qatar, que es el principal productor de gas natural licuado, tuvo un bombardeo que le afectó al 17% de su capacidad. Plantas, sí. Entonces, eso va a llevar un tiempo. Entonces, si pensamos que el barril va a estar más cerca de 100 que de 90, es muy probable que se traslade a precio, ¿no? No sé si van a bancar las petroleras a lo mejor 45 o 2 o 3 meses más con una nafta que está reflejando un barril de 90 y no un barril de 100, ¿no? Esas son las consecuencias inmediatas. Las consecuencias a largo plazo son favorables para la Argentina, porque esta experiencia de tener un único proveedor como es el Golfo Pérsico para los grandes importadores de Asia, ¿no? En particular China, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, bueno, como le pasó a Europa también con Rusia, dicen no podemos en el futuro seguir dependiendo de un solo proveedor. Claro, y vamos a buscar volar hacia la seguridad, ¿no? De-risking, le dicen, o sea, eliminar riesgos. Y entonces van a buscar países proveedores de energía o de oil and gas que estén un poquito más alejados de los problemas geopolíticos que pueda haber, ¿no? Y ahí estamos nosotros, ¿no? También no estamos solos, ¿no? Porque el tema es que a veces creemos que estamos solos y los otros juegan también. Está Australia, que es un gran productor, Canadá, ahora está Guyana, hay varios países, digamos, confiables. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Ya estamos lanzados en exportar cerca de $30.000 millones para dentro de 3 años, cuando se terminen las obras de infraestructura, pero eso sería recién el comienzo. Insisto, si hacemos las cosas bien,
porque no tenemos conflictos bélicos, raciales, étnicos, tenemos el segundo yacimiento de gas que es el fósil de la transición, ¿no? Más que el petróleo. En el corto plazo sí el petróleo porque te permite un cash flow interesante. Pero tenemos un problema que es nuestro pasado político, ¿no? La inconsistencia, el penduleo de que viene un gobierno y deja de hacer todo lo que hizo el anterior, etcétera, que eso le pone los pelos de punta a cualquier inversor, ¿no? Entonces hay que corregir un poco el tema de las señales para recuperar la confianza. Bien, antes de ir a esto último que estás mencionando, que tiene que ver también con la política o las señales que tiene que dar la política, voy a retomar lo que decías recién acerca de que recién para fin de año estiman que puede llegar a acomodarse el barril un poquito más bajo, teniendo en cuenta esto, que también ahora falta muy poco tiempo para que finalice este acuerdo entre las petroleras, entre los productores y las refinadoras para sostener el precio de los combustibles. Quería consultarte, obvio, ¿qué opinás acerca de este mecanismo, de este buffer? ¿Qué crees que también tiene que hacerse teniendo en cuenta esto, que lo que probablemente tengamos que esperar es que el barril siga alto un par de meses más al menos? Y de alguna manera hoy el tema del precio de los combustibles es un factor sensible por parte del gobierno que lo mira a la hora de medir la inflación. Vimos que la última inflación de marzo fue del 3,4% y eso encendió una señal de alarma en el gobierno. Bueno, ¿cómo crees que también tiene que encararse este tema de acá en adelante? Y si el gobierno debería intervenir o simplemente dejarlo así como un acuerdo entre privados. Lo mejor que ha hecho el gobierno hasta ahora con este tema del precio de los combustibles es no meterse, no tiene que intervenir. Llega a meterse en el precio del barril o en el precio de los combustibles y la confianza que te mencionaba antes que es necesario recuperarse viene abajo. Es precisamente lo que han hecho los 4 gobiernos kirchneristas. El populismo energético que decía, inventaba precios del barril que no tienen nada que ver con el mercado, ¿no? Entonces sí, pero lo tenemos porque estamos respetando las normas. Si dejamos de respetar las normas, dentro de 3-4 años vamos a tener que importar petróleo, porque las petroleras no van a lugares donde el precio depende de la circunstancia política o del funcionario de turno. Entonces yo creo que es muy bueno lo que ha hecho el gobierno de no meterse. Se metió donde se puede meter, que es con los impuestos, no actualizándolos ahora, y aflojando un poco con el bioetanol, ¿no? Para mezclar un poquito más de bioetanol si es que es más barato que el precio de las naftas. Y lo que han hecho las petroleras me parece bien, pero siempre hay que hablar de las petroleras, no hay que hablar de YPF. Porque si uno habla de YPF, enseguida viene la sospecha de que fue presionado por el accionista principal, que es el Estado, ¿no? Es una empresa privada, ¿no? Una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de Buenos Aires, y lo que hizo es juntarse con las otras empresas, tal vez sugerirle, porque es un oligopolio, ¿no? No nos olvidemos que tiene el 55-60% claro, del share. Y llegaron a este acuerdo, que es que, bueno, financiar, digamos, no traspaso a lo que sería un barril de 100, pero cuando esté debajo de 90, por eso dicen, vamos a necesitar la ayuda de ustedes, a la gente, que es, bueno, no me vengan a decir que cuando esté bajo 90 baje el precio, no, van a tener que aguantarse un barril de 90, aunque esté en 80 o 70, hasta recuperar lo que en esta instancia lo han hecho las petroleras, ¿no? Después, hay que darse vuelta y ver, si llegado el caso de tomando en cuenta esto de que puede llegar a estar alto el barril, qué tan permeable después es la sociedad, a trasladarse ese precio, de qué manera se puede trasladar ese precio. Hay que explicarle los beneficios que significa respetar las leyes de mercado, de que el petróleo es una commodity, que es un bien transable y que el precio viene de afuera, ¿sí? Pero también hay que dar señas que una vez que se pase esta circunstancia, ¿no? el problema de la guerra y se estabilicen los precios, entonces ahí sí hay que demostrar de que si baja el precio del petróleo, va a bajar el precio de la nafta, cosa inédita, ¿no? En el pasado siempre subió, nunca bajó, ¿no? Pero yo creo que sí, una vez que se llega a un estado de régimen, cuando baje el precio del petróleo tiene que bajar, y si no baja, que importen combustible de cualquier lado,
al precio que va a estar mucho más bajo que el que tal vez una eventual cartelización de las petroleras acá pudiera dar, cosa que no creo que sea eso, porque las petroleras ahora están pensando en el futuro, y el futuro es la exportación. Claro. Se están sacando de la cabeza el chip de que había un mercado cautivo acá y que todo lo que se producía se vendía al ciudadano argentino, ¿no? Ahora es otra cosa y son otras reglas del juego. Claro, y volviendo a esto de la política energética también, o de las señales de la política que mencionaba anteriormente, bueno, este gobierno hizo una serie de cambios transversales, empezó con la ley bases, y en lo que tiene que ver con el sector energético, puntualmente con el RIGI, y también con fomentar la privatización de algunas empresas que tenían que ver con el manejo de la energía. Ahora en este momento se está llevando adelante el proceso para privatizar Transener, Enarsa. Bueno, ¿qué opina también usted acerca de lo que fue el desarrollo de estos cambios, y qué cree que quizás hay que mirar también de cerca? Son muy buenos, tal vez yo lo haría un poquito más rápido, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que el precio varía según las circunstancias, ¿no? A lo mejor uno puede malvender, ¿no? Por ejemplo, Metrogas o Transener, si se hacía hace un año, a lo mejor el Estado recaudaba menos, ¿no? Pero es una señal muy buena, y lo que hay que hacer es rápidamente desactivar todas las unidades de negocio de Enarsa para que Enarsa desaparezca. Enarsa es un invento que hizo Néstor Kirchner en el 2004 para intervenir en el sector energético donde no debía intervenir, ¿no? Entonces yo creo que es saludable todo esto que está haciendo, y la ley bases con respecto a oil and gas, entiendo que es corroborar o ratificar la ley de hidrocarburos que se había en los 90 cuando se hicieron las privatizaciones, que decía claramente el precio del petróleo y el precio de los combustibles son desregulados, no hay que tocarlos. En este contexto, bueno, ¿cómo ve también el desarrollo puntualmente de lo que está haciendo el régimen de incentivo a las grandes inversiones? ¿Sí? Hay una respuesta también de las empresas, decir, bueno, ahora sí hay un campo fértil para invertir en Argentina, para invertir en Vaca Muerta. Es muy interesante, porque una de las preocupaciones de los inversores es que ponen la plata y después no la pueden sacar, ¿no? Las utilidades, porque el cepo todavía no se removió, ¿no? Se removió, digamos, para el chiquitaje, ¿no? Para las grandes empresas que tienen todavía anclado acá utilidades, ¿no? Que no pueden mandar al exterior. El RIGI está, una de las ventajas que tiene es esa, es además impositivamente es muy atractivo. Y bueno, prueba de ello es que son decenas de miles de millones de dólares que ya están dentro de ese sistema. Y bueno, escuché por ahí que quieren hacer un RIMI, o sea, para medianas empresas. Sí. Eso sería muy bueno también, porque hay muchos proyectos interesantes por debajo de los 500 millones de dólares que se podrían motorizar, ¿no? Si se aflojara con eso, ¿no? Claro, y hoy, ya que menciona el RIMI o este régimen nuevo que estaría por implementarse, bueno, también cómo se hace para que esos regímenes acompañen el desarrollo de la industria local, o que no signifique que por ahí la industria local quede atrás de estos grandes proyectos. ¿Hay una forma también de que esto vaya acompañado? Es difícil y a lo mejor odioso, pero si vos tenés que competir en el exterior por un precio que te lo coloca el mercado afuera, y bueno, si no llegás con ese precio, no vendés, ¿no? Muchas veces es mejor un porcentaje chico de algo que el 100% de nada. El proyecto que lidera PAE, ¿no? El de Southern Energy, acaba de cerrar un contrato con Alemania, ¿no? Por 9 años, creo que son, no sé, 8 millones de metros cúbicos diarios. ¿Pero por qué? Porque los alemanes le dijeron, bueno, te compro a este precio, no sé si son 8, 9, 10 dólares el millón de BTU. Entonces hay que ir de ahí hasta el yacimiento, ¿no? Y si en el medio decimos, no, tiene que ser compre Neuquino, tiene que ser compre Río Negrino, tiene que ser, qué sé yo,
bueno, ya el tema del género ya ahora no está, pero todas esas cosas, y bueno, va a ser todo muy lindo, pero no va a salir el negocio, no se va a poder vender, ¿no? Entonces digo, hay que tratar, sí, en lo posible, de que sea lo más competitiva posible nuestra industria, ¿no?, de apoyo a la industria de petróleo, ¿no? Porque hay servicios muchísimos, ¿no?, y muy bien calificados, ¿no? Pero todos van a tener que hacer los números en pos de el precio que lo va a fijar el cliente en la India, en la China o en Europa. Claro, bueno, justo me das pie a también esto del ejemplo de lo que pasó también con el proyecto de Southern Energy cuando se licitó la compra de caños, que bueno, fue un caso emblemático porque quedó Techina afuera por primera vez de un proyecto de infraestructura en nuestro país de este tipo, contra Welspun, una empresa de la India, y que también fue un ejemplo de esta diferencia de valores, que cómo se hace también para competir con gigantes como China, como la India, que para la industria argentina es muy difícil llegar a alcanzar esos valores. Yo creo que van a poder, porque la última oferta que hizo Roca fue igual que la de los indios, ¿no? No creo que vayan a perder mucha plata. Es decir, yo creo que hay que apretar las clavijas, ¿no? Venían en una cosa muy fácil, ¿no? La figura esa de cazar en el zoológico es facilísimo, ¿no? Están ahí las cosas y pongo el precio que quiero, siempre con recurriendo a cuestiones nacionalistas, ¿no?, como la industria nacional, el trabajo local, que yo lo terminamos pagando todos. Si estás pagando el doble por un caño, ¿no?, eso después va a la tarifa o va a perder una oportunidad de exportar, ¿no? Entonces yo creo que la industria, que es una gran empresa Techin, hay que reconocerlo, y que tiene todo, porque tiene producción con Tech-Petrol, después tiene la producción de los caños con Tenar, y después tiene la empresa de ingeniería que hace el tendido, ¿no? Va a tener que adecuarse y, por supuesto, evitar que haya dumping en los productos que venden afuera, ¿no? Pero me parece que va a ser saludable para todos, ¿sí? ¿Se puede evitar el dumping? Digo, en su momento Estados Unidos también tomó medidas para, por lo menos, proteger la producción industrial de acero, la producción local. Se aplicaron tasas también a las productoras de la India o de China. Digo, Argentina directamente ha decidido no intervenir en ese sentido. Sí, bueno, no sé, vamos a ver ahora con las próximas licitaciones, ¿no? De caños es para el proyecto de YPF, ¿no?, para el gasoducto que hace con el ENI. No te podría decir si es necesario intervenir en algo, ¿no? Yo cuanto menos intervenga mejor, ¿no?, que se peleen entre ellos, entre las empresas, porque siempre se pensó más en las empresas que en el usuario, ¿no?, que en la gente, ¿no? Es la historia corporativa que tiene nuestro país, ¿no? Y a mí me parece que ahora hay que dejar que se peleen entre ellos y nos vamos a ver, que compitan sanamente. Tal vez Techina a lo mejor al principio tiene que buscar otro proveedor de chapa, en vez de la planta que tiene en Brasil, a lo mejor buscarla en otro lado y doblarlos acá, no sé. Pero no hay que ir rápidamente, darse por vencido y decir, no, cerremos, no, volvamos a lo que hacíamos antes con empresas nuestras, que es muy lindo, pero a un costo que es impagable en estos momentos, ¿no? También, Emilio, me gustaría preguntarle, hablando también de estos cambios, el gobierno ha decidido también sacar en ARSA de lo que tiene que ver con la importación de GNL, sí. Si bien estamos en un momento donde nuestro país cada vez necesita importar menos gas y logra abastecerse más con gas propio, pero hay un proceso en marcha hoy de privatizar las importaciones. Ya hay empresas también que se han presentado. Bueno, ¿qué le parece también este cambio? Obviamente seguramente va en línea con su pensamiento que el Estado no tiene que intervenir, pero la realidad es que también después hay que trasladar ese precio a los consumidores. Y volvemos de nuevo como al tema de los combustibles. Es sensible también cómo trasladar a las tarifas estos precios. Sí, el cisne negro de la guerra de Irán cambió un poquito el panorama, ¿no? O sea, venía todo bien, porque lo que hacía en ARSA lo podía hacer una empresa privada. ¿Qué es lo que se licita? Bueno, ¿cuánto cobra por encima del precio
que se recibe el gas natural Claro. licuado. ¿Sí? Del gas local. Y se presentaron dos empresas importantes, las que quedaron finalistas, Trafigura y Naturgy, Sí. ¿no? Que son las... Trafigura es una trader internacional de primer nivel, tiene las estaciones Puma, etcétera, y Naturgy también es una empresa. Lo que sucede es que, bueno, se acerca el invierno y vamos a necesitar, qué sé yo, 15, 20 barcos, lamentablemente por el atraso de las plantas de licuefacción y la infraestructura para llegar a los puertos. Porque todos se preguntan, con tanto gas que hay en Vaca Muerta, ¿cómo vamos a importar? Bueno, pero ¿quién va a hacer una infraestructura y va a hacer inversiones para mayor producción para 4 meses al año? No cierra ninguna cuenta. En cambio, cuando esté hecho todo eso, en esos 4 meses de pico venden en el mercado local y en los 8 meses restantes lo mandan a exportación. Que eso va a ser, yo creo que en el año que viene se acaba el tema del barco, ¿no? Ahora, dada la gran demanda que hay de gas natural licuado, por lo que hablamos antes, ¿no? A nivel mundial, ARSA no quedaba otra, me parece que hizo bien, fue y ya contrató 2 barcos, ¿sí? No sé después cómo arreglará con la que se lo conceda. Y no sé si por última vez el Estado va a tener que subsidiar en parte el costo. Claro, de esos barcos que claro, contrató ahora. porque dicen, no, va para la industria, como si la industria pudiera pagar cualquier cosa. No, va para la generación. La generación después te lo traslada a la tarifa eléctrica. Claro. No sé. Así que hay que ver cómo termina. Yo creo que empastó un poco lo que iba a estar bien el tema de que se duplicó el valor del gas natural licuado y la disponibilidad de gas natural licuado a nivel mundial, ¿no? Sí, en su momento, o sea, es como que quizás se planteó cierta duda de por ahí si era momento de frenar o no el proceso. El gobierno decidió seguir adelante de cualquier forma. Yo estoy de acuerdo. Bueno, y ahora quiero ir un poquito también al escenario de Vaca Muerta. Creo que, bueno, estamos viendo todos los proyectos de infraestructura y de exportación que están marchando. Entonces, bueno, consultarle también cómo ve hoy el desarrollo, la transformación que está viviendo Vaca Muerta. Lo veo positivo. Lamentablemente ahora estaríamos exportando a lo pavo, ¿no? Con petróleo si no hubiéramos tenido estos 5 años de parate del último gobierno kirchnerista que frenó todo. El mercado va a ser muy demandante, primero en los próximos años, porque la oferta no va a ser como venía hasta ahora, superando a la demanda y que se tiraba los precios para abajo. Y segundo, por lo que hablamos antes, ¿no? De que los grandes importadores buscan alternativas, ¿sí? O sea que estos proyectos que ya están en danza, ¿no? Que es el Vaca Muerta Sur para petróleo y todo el desarrollo en el Golfo San Matías, Punta Colorada, con los gasoductos de la empresa que lidera YPF y la que lidera PAE, eso para mí es el comienzo. Si hacemos las cosas bien, es el comienzo. ¿Por qué? Gas, ¿cuánto hay? 500 TCF más o menos en Vaca Muerta. Sí. En Argentina se consume 1,9 por año. O sea que hay que olvidarse de que vaya a faltar acá. Claro. Por otro lado, este tema de Irán, ¿no? Está acelerando o poniendo otra vez sobre la mesa el tema de la transición energética. Es decir, bueno, ya, ¿por qué no le damos un poquito más de fuerza a las renovables, a la nuclear, etcétera? Y entonces vamos a tener una ventana de oportunidad para hacer esto que pueden ser 40 años, 50 años, más no. Porque se acaba la era del petróleo en 40, 50 años, le guste a Trump o no le guste, ¿no? Es una cosa, o a los petroleros, ¿no? Pues, es increíble que sigamos quemando combustible fósil cuando estamos mandando gente a la luna y tenemos inteligencia artificial, ¿no? Evidentemente hay intereses que, bueno, que me perdonen los muchachos de Vaca Muerta, pero tienen 40, 50 años para explotar todavía todo eso, ¿no? Entonces yo veo una gran oportunidad, pero tenemos que hacer las cosas bien. Y va a llevar un poco de tiempo porque ya te digo, toda la historia petrolera argentina fue para abastecer las estaciones de servicio acá, ¿no?
Y ahora aparece algo nuevo, que es el gas natural licuado, ¿sí? Además del petróleo. Yo creo que están dadas todas las condiciones. La formación geológica de Vaca Muerta es igual o mejor que la del Permian. Los del Permian están trabajando a lo loco. Bueno, es otro sistema, ¿no? Hay, Sí. aumenta el precio y salen a comprar perforar acres donde sí. puede haber petróleo, perforar y Sí, qué sí, sé sí. yo. Pero sabemos cómo sacarlo. Después de Estados Unidos, Argentina es el único que sabe sacar eficientemente petróleos no convencionales. Es Claro. decir, le encontró la vuelta y lo hace muy bien el tema de la fractura hidráulica, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, esa es una gran ventaja. Hace falta infraestructura, etcétera, pero tenemos el recurso, tenemos las seguridades, tenemos el conocimiento. Falta que nos crean que nos vamos a portar bien de acá en el futuro. Bueno, el año pasado, cuando se hablaban de las predicciones de lo que iba a ser el precio del barril para este año, las agencias de energía, las principales consultoras hablaban de un escenario de precios en torno a los $50, 52, 55. Y en ese momento se planteó como interrogante, bueno, ¿a qué velocidad se va a desarrollar Vaca Muerta con un barril que no era el ideal? Y ahora estamos en otro escenario, donde el barril ya supera los $100. Sin embargo, bueno, lo decía Daniel González, el viceministro de Energía el otro día en AmCham, todavía no vemos que Vaca Muerta acelere la actividad. Si bien todavía es pronto, pero todavía no se ve que acelere la actividad. ¿Qué hace falta para que también llegue esa velocidad que, además de tener inversiones, infraestructura, necesita velocidad para competir con grandes jugadores? Sí, una de las cosas con las que se financia este desarrollo, porque es plata propia, es financiación y es el cash flow, ¿no? O sea, la plata que entra. Si el barril hubiera seguido en $50, el cash flow sería menor. Estamos exportando 300 y pico mil barriles diarios, ¿no? Y eso hace un ingreso importante para las empresas que lo vuelcan en todas estas obras de infraestructura. Ahora, si ese cash flow se acelera, va a acelerar todo y va a generar mucho más confianza, ¿no? A partir del año que viene creo que ya vamos a estar cerca de 1 millón casi de barriles, ¿no? Para fines de principio del 28 de barriles diarios, ¿no? Bueno, González dijo este año. No, llegamos al millón. este año con el Vaca Muerta vamos a poner 250.000, pero pues faltan las estaciones de bombeo, etcétera. Todavía se está trabajando con la monoboya, ¿no? Pero está bien. Yo creo que lo que motoriza todo es el petróleo. O sea, hay que meterle con el petróleo, ¿no? Porque no hace falta una planta industrial para licuefaccionar, ¿no? Como en el caso del gas. Y además es una commodity. El gas natural licuado todavía no, ¿no? Depende mucho del spot, de cómo negocias con clientes a largo plazo, etcétera. Pero hay que hacerse la idea de que el año que viene, si esto termina ahora dentro de poco, el año que viene vamos a estar con un barril del orden de los 70, 75 y es súper rentable, ¿no? Vos pensás que en Vaca Muerta hay un break-even del orden de 35, sí. ¿no? Entonces, si bien hay un impuesto a la exportación, que no sé si eso va a seguir siempre, hay un 8% que si vos querés exportar, no te van a dar el Brent, sino lo que cobras del Brent te deja el 8%. Bueno, si estás en el RI, no. No, sí. También. Sí, eso es como las retenciones a la soja, ¿no? Y después está el tema del flete, ¿no? Lo que hace que si es 100 el Brent, ¿no? Lo más probable es que sea 90, 92 el precio que va a haber el petrolero, pero sigue siendo muy bueno. Rentable. Y después traer jugadores, digo, porque también creo que eso limita la velocidad. Es decir, que vengan otras empresas, empresas del Permian y también puedan invertir, quizás reducir también las áreas de concesión, no sé, creo que por ahí también hay algunas cuestiones que se pueden ver. Mira, si vienen nuevos jugadores, ¿no? La provincia, que es la dueña del recurso, según la Constitución del 94, puede empezar a ser más exigente, ¿no?
Porque hay muchas empresas que tienen una CREA, que tienen, qué sé yo, tantos kilómetros concedidos con un compromiso de producción, ¿sí? Entonces, bueno, vos te comprometiste con tanto, no cumpliste, dame un plazo y si no, te saco la Devuelve el concesión área, claro. y que venga el que sigue. Claro. Eso hasta ahora no se pudo hacer porque no había lista de espera, ¿no? Pero sería muy saludable que pudiera ocurrir eso. Sí, bueno, Neuquén tiene un plan para que las empresas, si en 3 años no demuestran producción, pueda recuperar parte de esas áreas porcentualmente. Sí, pero sería bueno, ahí es indiferente, porque lo tiene la provincia, o la tiene la petrolera, pero no produce. Lo que hay que tratar es que venga gente interesada para Claro. que esté en producción. Si no lo hace la petrolera que tiene la concesión, bueno, que se le saque esa parte de la concesión y se lo den a otros. Bien. Está bien. Bueno, Emilio, y bueno, para terminar, también un tema que si bien fue noticia hace un par de semanas, pero usted también estuvo opinando sobre esto, que tiene que ver con el juicio YPF, donde finalmente la Argentina, después de un proceso un poco largo y hasta angustiante en cierta medida, porque no se sabía qué iba a pasar, finalmente la Cámara de Apelaciones rechazó el fallo de Presca sobre la expropiación de YPF, dando un fallo a favor de la Argentina. Bueno, ¿qué le pareció finalmente esta decisión de la justicia norteamericana? Muy positivo, no solamente por los 18.000 millones que significa con los intereses, que había que pagarlos, ¿no? No sé cómo los íbamos a pagar, pero había que pagarlos. Pero sino también porque en esto de recuperar confianza también aporta, ¿no? Que la Corte de Apelaciones en el Estado de Nueva York haya desechado esa demanda, porque en realidad por la ley argentina se podría hacer la expropiación, ¿no? Ahora también por los estatutos de la empresa habría que haber respetado los estatutos, pero primero está el tema de la ley de expropiaciones. Así que, qué sé yo, fue una buena sentencia. No es para que esté alardeando Kicillof, eso lo quiero dejar clarísimo, porque él fue el responsable de todo este proceso, ¿no? Lo empezó Néstor Kirchner al regalarle acciones al grupo Eskenazi, que si se hubiera de ahí abortado el tema, ¿no? Con las presentaciones que había hecho Carrió y que lo cajoneó el juez Lijo, todo esto se hubiera evitado, ¿no? De alguna manera. Pero yo en el 2012, y quiero ser coherente, en el 2012 me opuse fuertemente a la estatización de las acciones, a la expropiación de las acciones. No había ningún motivo para hacerlo, y menos en la forma en que se hizo. Yo casualmente andaba por la zona de la torre de YPF cuando vino la gendarmería y lo sacó de los pelos a los españoles. Esas cosas quedan en la retina de los inversores. A mí cuando yo viajo, me dicen, sí, pero ¿y qué pasa? ¿Van a seguir haciendo cosas como estas, ¿no? Entonces es una cosa que no hay que machacar sobre eso, pero tenerlo ahí presente y ahora pensar a futuro, ¿no? Fallo es muy bueno, ayuda a la credibilidad de la Argentina y que sirva como ejemplo para que las cosas hay que hacerlas bien. No se puede trabajar de prepo como han hecho los gobiernos anteriores. Y volviendo a lo que hablábamos antes de las reformas, ¿usted cree que el 51% de las acciones YPF deben seguir manteniéndose en manos del Estado argentino? En algún momento tendrían que el Estado desprenderse de esas acciones, ¿no? Cuando YPF en realidad valga lo que vale. Previamente tendría que haber un proceso de desoligopolización, digamos, ¿no? Porque YPF tiene el 44-45% de la superficie de Vaca Muerta, tiene casi el 60% de las naftas, ¿no? De las estaciones de servicio. Entonces, eso genera ruido, desequilibrio, ya sea esté en manos de Estado o en manos de privados. A mí me parece que YPF se tiene que concentrar en el upstream de Vaca Muerta, apuntando a la exportación en los próximos 40, 50 años y sacar todas las cosas que por más que sean rentables, ¿no? Significan esfuerzo, significan atención, que son las múltiples unidades de negocio que tiene YPF, ¿no? YPF Luz, YPF Litio, ahora que hay que hacer la nuclear, etcétera. La red de estaciones de servicio. Estoy pensando a futuro, ¿no? No digo que haya que vender las acciones ahora porque sería un disparate,
Pero yo digo, de acá 5 o 10 años, YPF es la super empresa productora de petróleo en Vaca Muerta. Bueno, ahí el Estado tiene que hacerse una composición de lugar, es decir, conviene que yo esté acá o hacerme de 30.000, 40.000 o 20.000 millones de dólares, que lo puedo usar en otra cosa, si total sigo cobrando los impuestos. Porque acá la gente se piensa que la renta petrolera se la llevan los petroleros. No es así. La renta petrolera, ¿no? Un 40-45% se la lleva el Estado provincial, nacional. El resto se la llevan las empresas como corresponde y de eso invierten, porque de lo que sacan tienen que reponer, porque si no se acaba el negocio. Entonces hay una utilidad, por supuesto, pero no sé si el Estado puede justificar tener la mitad de la principal petrolera, las acciones, ¿no? Para mí no cierra, sí cerró hasta hace poco, porque YPF era una herramienta de regulación de los combustibles, ¿no? Y de colocar directores y colocar ejecutivos y manejar pauta publicitaria y que un montón de cosas que le servía al gobierno de turno, y eso está mal, ¿no? Yo creo que a futuro, e insisto, no estoy hablando ahora de estatizar, de privatizar, perdón, las acciones, de vender las acciones. Creo que hay que tender a una YPF que llegue un momento que valga lo suficientemente atractivo para que el Estado diga, bueno, fenómeno, me quedo a lo mejor con 1 o 2 acciones, pero vendo esto y ese dinero lo ocupo para otra cosa. Bueno, pero hoy está Vaca Muerta, pero en su momento, en los 90, no fue la mejor experiencia de haber tomado esa decisión. Hoy el escenario es diferente. En los 90 se privatizó, ¿sí? Paradójicamente a instancias de los Kirchner, ¿no? Que eran los más interesados porque querían cobrar las regalías. Y después se argentinizó, también con el peronismo, con los Kirchner, a través de los Eskenazi, y en el 12, ¿sí? Ya en el 11 tuvo el mal criterio de Bruffaut y Repsol, ¿no? De anunciar el mega yacimiento y que se podía sacar, ¿no? Eso generó fantasías en parte del gobierno de ese momento, diciendo acá hay una caja importante, ¿no? Y entonces por eso se forzó a hacer esa expropiación, y fíjate que no fue una cosa muy atractiva, porque la única empresa, después de que Galuccio recorrió todo la industria internacional, la única que agarró fue Chevron. ¿Pero con qué condiciones? Me arreglás con el Club de París, le pagás a los españoles lo que quieren, tenemos que hacer 5 empresas para que no nos confisquen el dinero que yo mando para allá, porque Chevron tenía un juicio en Ecuador de 30.000 millones y nosotros nos estaban embargando la fragata Libertad, ¿no? Entonces fue una cosa muy tirada de los pelos, ¿no? ¿De qué otra manera lo hubiera hecho usted, siendo parte del gobierno? Por ahí lo hubiera pensado hacerlo esto, teniendo en cuenta también que estaba Vaca Muerta y que nadie creía en ese momento en Vaca Muerta. Bueno, en Estados Unidos se estaba produciendo y acá ya se sabía por la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos que tenía el potencial, ¿no? Del segundo de gas y el cuarto de petróleo. O sea que ya era una cosa, no estaba en los papeles, sino que era cierto. Yo lo que hubiera hecho ahí es, bueno, fenómeno, preséntenme un plan de inversión acá, ¿no? Pero eso lo tendría que haber hecho también la provincia de Neuquén en ese momento, porque ya era la dueña del recurso, ¿no? Y ahí negociado con los españoles, decirles, bueno, y que hubieran seguido. Los españoles lo más probable es que se hubieran asociado con otros, no sé. Pero ¿Repsol tenía el interés en ese momento de invertir en Argentina? Ante lo que le significó la expropiación, no, fue un negocio espectacular el que le ofreció la Argentina, ¿no? Pagarle 5.000 más millones más intereses, ¿sí? Haberle dado el gobierno kirchnerista a los españoles la posibilidad de liquidar el 100% de las utilidades de la empresa. Pero le hicieron un monumento a Bruffaut, porque todo ese dinero lo llevó a zonas, qué sé yo, al Golfo, en otros lugares donde tenía explotaciones Repsol. Pero no porque quiso, sino porque lo obligaron para pagar el tema de los Eskenazi.
Después fíjate cuál fue la razón por la que se le sacó a Repsol las acciones. No, porque no invierte. Pero eso para la gente que no está informada. Si no invertía era porque la asamblea de directores de YPF dijeron te tenés que gastar todo lo que recaudás. ¿Y con qué se invierte? Si toda la renta petrolera te la gastás, ¿qué es lo que va a inversión? ¿Mm? Buenísimo. Bueno, Emilio, cerramos con este tema, pero agradecerle muchísimo por haber venido, por estar acá con nosotros y también darnos un pantallazo de todo lo que está pasando y también de la política energética en general. Muchísimas gracias. No, es un gusto y la verdad es una buena oportunidad para decir lo que uno viene pensando ya hace 20 años, que digo lo mismo, y por supuesto invitarás a otros especialistas que van a pensar distinto y que la gente saque sus conclusiones, ¿no? Siempre hay que ampliar el debate, mejor, obviamente, claro. Mostrando todos los puntos de vista. Así que muchísimas gracias. No, gusto. Bueno, gracias a ustedes. Los invitamos a que nos sigan acompañando. Empezamos la temporada 3 y obviamente vamos a seguir de cerca la agenda energética. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando a través de YouTube y Spotify.